Un gusto estar aquí en este nuevo vivo, en esta nueva entrevista a Interior Planners alrededor del mundo. Gracias por conectarse el día de hoy a esta nueva entrevista. Espacio que me encanta compartir con ustedes. Me encanta que se enteren todo lo que sucede con estas Interior Planners certificadas por TIP alrededor del mundo. Hoy nos toca Estados Unidos, hoy nos toca Miami. Hoy se va a conectar Tatiana. Ella es de Miami. Ella en realidad es colombiana, vive hace 3 años en los Estados Unidos. Está trabajando full time como interior planner. En 4 o 5 meses nomás logró comenzar su servicio. Así que hoy van a escuchar en directo todo su testimonio. Ya la invito a Tatiana a que les cuente, ya les digo, este gran éxito que hizo. Y yo a veces cuando cuento esto se me pone la piel de gallina porque no puedo creer que ya en 4 meses tenga clientes toda la semana. Ya les va a contar ella en primera persona su testimonio de cómo logró comenzar su servicio como Interior Planner. Sus redes sociales son, así ya la van buscando, @TipTopOrganizers. Lo dejamos aquí por el mensaje para que ya la busquen a Tatiana Espinosa. Tip Top Organizers es su Instagram, ya la pueden comenzar a seguir. Tatiana, ¿cómo estás? Ahí estás, Tatiana, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí, muchísimas gracias por el testimonio del día de hoy, que sé que va a ayudar a muchísimas mujeres. Seguro que sí, ojalá que sí, porque a mí me ha ayudado un montón. Tatiana, me encantaría que te presentes, de dónde sos, hace cuánto que estás en los Estados Unidos, tus estudios, ¿no? Anteriores, y bueno, así más mujeres pueden conocerte. Vale, bueno, mi nombre es Tatiana Espinosa, yo soy colombiana de Bogotá, vivo acá en Estados Unidos hace 3 años largos. Nos vinimos con mi esposo y con mi marido, y pues ya sabes, este es el país en el que toca reinventarse y volver a empezar. Nosotros la verdad nos vinimos cuando ya éramos grandes, por decirlo de alguna manera. Entonces No, como grandes. Está no, bien, no adolescentes. exacto, no me vine de mochilera, me vine ya mamá grande. Entonces pues a uno le toca reinventarse. Yo estudié fashion marketing, con un énfasis en visual display. Ok, Eh, como explicas rápidamente lo que es Visual Display, porque creo que en su momento también, a ver, cuéntanos, así queda claro cuáles son tus estudios. visual display es toda la parte de vitrinas, de organizar las vitrinas, hacer las vitrinas, y el display visual de las partes, de la parte interior de los almacenes, cómo lo Sí. acomodas, cómo lo decoras, como todo esto. Yo estudié hace muchos años, estudié acá en Estados Unidos, y cuando yo volví a Colombia después de graduada, la gente me decía, ¿y usted para qué estudió eso? Yo, ¿por qué le voy a pagar a usted para que me haga la vitrina si la vendedora de mi almacén me puede hacer la vitrina? Yo no la necesito a usted. Entonces, en ese momento fue muy difícil como poner en marcha en Colombia mi carrera que había hecho acá. Y yo siempre he sido emprendedora toda mi vida. Entonces empecé con una empresa de decoración e iluminación de espacios comerciales. Entonces yo hacía, por ponerte un ejemplo, la decoración de Navidad de un centro comercial en Colombia. Perfecto, Y es, perfecto. ¿Cómo fue el negocio como emprendedora? la verdad, yo estoy como muy acostumbrada a hacerlo. Yo ya creo que no podría estar en una empresa como marcando tarjeta, como se dice. A mí me encantó, me fue súper bien. Era un trabajo súper gratificante, o sea, ver
que lo que tú tienes en la cabeza y las ideas que tú le das a tu cliente y luego las ves plasmadas en unos espacios gigantescos como son los centros comerciales fue súper, súper para mí. Luego seguía haciendo lo mismo, pero más a nivel de eventos. Entonces me contrataban, digamos, para un matrimonio y yo le ponía toda la parte de iluminación al matrimonio. Perfecto, una mujer súper emprendedora que luego migra a los Estados Unidos, que quiere seguir emprendiendo. ¿Y cómo fue esa llegada a los Estados Unidos y decir, bueno, ¿y ahora cómo sigo mi vida laboral? ¿Y ahora qué hago? Porque pues, en un principio yo quería seguir haciendo lo mismo, pero acá es súper difícil hacer eso porque, pues, tú sabes, acá hay 1 millón de seguros y como eso es en alturas y con eléctrico, entonces, la verdad, nunca lo logré. Mis 2 primeros años aquí tuve un trabajo, era manager en un pet grooming, pues porque hay que trabajar, hay que hacer algo. Eh, Seguro. un día vi la publicidad en Instagram de Tip y yo toda la vida he sido, o sea, organizadora y votadora compulsiva. Sí. Lo vi y dije, Dios mío, yo puedo certificarme y puedo estudiar y me pueden pagar por hacer lo que más me gusta hacer, o sea, lo que me nace todo el tiempo, Natural. natural. Entonces ahí fue cuando empecé. Muy bien. Entonces, ves la publicidad de Tip y ¿cómo fue? No dudaste, ¿no? Oh, no, Porque hay muchas veces bueno, seguís pensando, ¿no? Y no dudaste y dijiste, esto es para mí. esto Y es. comenzaste tu certificación. ¿Y cómo fue ese estudio de esa certificación? ¿Cómo lo manejabas? Si hacías cambios en tu casa, ¿cómo fue el estudio de los 11 módulos para convertirte en interior planner? Pues a ver, primero lo traté de hacer lo más rápido que pude, o sea, me quería certificar rápido porque quería empezar a trabajar súper rápido. Eh, Sí. entonces los estudié bastante rápido y obviamente empecé a practicar en mi casa. Mi esposo y mi hijo se iban a enloquecer, llegaban por la noche y mamá, otra vez cambiaste todo. Cuando nos estábamos acostumbrando a la cocina, vuelves y cambias la cocina. Eh, entonces, pues sí, claramente lo primero muy rápido fue empezar a organizar mi casa, todos los espacios de mi casa, y luego empecé con mi red de gente acá en Miami a organizar. Muy bien. ¿Dónde vives exactamente en Miami? Yo vivo en Weston, yo no vivo en Miami, sino vivo en Weston, pero tengo clientes desde Broward, o sea, desde arriba Boca Ratón y hasta Key Biscayne. Wow. Te certificas, Tatiana, recibes tu diploma como Train Interior Planner en abril del 2022, hasta abril, mayo, junio, 6 meses. Así es. Recibes tu certificado, finalizas tu certificación. En el mientras tanto, has hecho un montón de reformas y cambios en tu casa, has ordenado tu casa y el siguiente paso fue empezar a agarrar tu red de contactos, como bien les aconsejo yo, ¿no? Que nuestra red de contactos y de amigos y de familiares es por allí, hay que comenzar. ¿Y cómo fue cuando los llamabas y les decías, me certifiqué como interior planner? ¿Entendían lo que era el servicio? ¿Querían el servicio? ¿Cómo fue ese feedback, digamos, de las personas mientras les contabas, ok, tengo esta certificación, me quiero poner a ordenar? ¿Cómo fue ese feedback? Súper bueno, la mayoría de gente que le conté sabían que era. eh, Bien. y todo el mundo, la verdad, todos se portaron súper bien, me dejaron ir a sus casas. Había mucha gente que me decía, no, pero yo soy ordenada. Y yo, no importa, no importa que tú seas ordenada. Y pues la verdad es que no todo el mundo, por más de que diga que soy ordenada, pues no todo el mundo es ordenado, no todo el mundo sabe cómo ordenar de la manera adecuada. O sea, que cuando Tal un cual. cambio, la gente sí de verdad dice, wow, sí está, o sea, se ve el cambio y sí se ve toda la diferencia.
hay que partir de la base de que los espacios siempre se pueden mejorar, ¿no? Y luego de aprender un método, de estudiar ese método, esos espacios siempre pueden estar mejor a lo que estaban, ¿no? Y me imagino que entonces todos, ¿qué hiciste? ¿Amigos, familiares? Amigos, sobre todo amigos. Yo aquí no tengo muchos, yo aquí no tengo familia. Sí. Amigos, es más, una amiga mía cuando estaba practicando, una muy amiga mía que vive en México, se iba a mudar y me dijo, eh, no, no, yo le dije, no te voy a cobrar, ella me pagó el tiquete y me dijo, hazme toda la mudanza. O sea, ¿Y te fuiste a México o se mudaba a los Estados Unidos? no, ella me llevó a México y practiqué, ahí hice mi primera mudanza, la hice sola, ella estaba trabajando, Wow. no tenía tiempo, ella igual hubiera tenido que contratar a alguien en México a que le ayudara y pues no, pues dijo, no, prefiero darte la plata a ti, ven y me ayudas. Y ya después de unos meses yo creo que duré practicando como un mes y medio, 2 meses, en que no cobraba y ya poco a poco me fui sintiendo segura, fui dándome cuenta cuánto me demoraba, qué espacios me iban más fácil que otros y, y ya di el salto, hice mi página de Instagram, que ese también fue una amiga que es Ok. diseñadora. Cuéntanos cómo fue ese, porque es también cuando uno comienza no tiene que saber todo, ¿no? Hay muchas veces que somos expertas en orden, pero no en redes sociales. Y yo sé que hiciste como un intercambio de trabajo con esta amiga. Exacto, entonces yo le dije, mira, yo te arreglo la cocina, le pregunté qué espacio necesitas y me dijo, bueno, arréglame la cocina y ella me ayudó pues a diseñar el logo y a pensar en el logo. Yo tenía 1000 nombres en la cabeza, me parece que el escoger un nombre que abarque como todo lo que uno quiere transmitir me parece una cosa muy, muy, muy difícil. Eh, y tuvimos muchas charlas, ella pues me guió, me hizo un montón de preguntas, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Que sí, que no? Y me mandó varias opciones y me enamoré de TikTok Organizers. Para que la comiencen a seguir a Tatiana en redes sociales. Su Instagram es @tiptoporganizers. Sí. Hago un breve resumen de Tatiana para las personas que se van conectando a este vivo. Ella es de Miami. Se recibe como Train Interior Planner hace 6 meses más o menos, podemos decir. Empieza su trabajo ayudando a amigos. Inclusive viaja a México para una mudanza, para ayudar a una amiga que me imagino que estuvo feliz con tu ayuda en México. Y ahí vuelve, abre sus redes sociales con ayuda de otra amiga en el cual hace un intercambio de trabajo y llegan al nombre de Tip Top Organizers. Contame cómo ella, bueno, por lo que tú dices, baja todas tus ideas a un papel, viene con esta propuesta. ¿Y qué es lo que quiere decir allí en los Estados Unidos Tip Top Organizers? Bueno, ella descubrió que acá en Estados Unidos la palabra TikTok es como algo que quedó muy bien hecho, como algo súper wow, como tu casa está TikTok, o sea, es como una expresión muy americana y me pareció muy, muy pegajoso el nombre. Tenía el tip también, que también me Me gusta, encanta. que de alguna manera se sepa que soy tip. Y puso el logo morado, me explicó que el morado era como un color muy elegante y el color de la realeza, y bueno, me dio toda una explicación del color también. Y coincidencialmente ese es mi color favorito, entonces pues me hizo el logo y me enamoré y dije, no, ya, súper pegajoso el tip top y me ha ido, la verdad, súper bien, estoy súper feliz con mi logo, con toda la respuesta que he tenido de la gente. Sumamente importante encontrar un nombre que nos represente, que represente nuestro estilo, ¿no? Porque todas las interior planners debemos
mostrar a través de nuestras redes sociales cuál es nuestro propio estilo, cuál es nuestra propia forma de ordenar, ¿no? Para diferenciarnos del resto, ¿no? Como de cualquier servicio. Quiero decirte que me encantan tus redes sociales, ojalá que a las personas que comienzan a seguirte hoy también les guste. Tú tienes un color que representa cada uno de los espacios, ¿no? ¿Así es? Sí, creamos, digamos, el closet, cuando arreglo closets, entonces hicimos un ganchito para el baño, para cajas, como cuando es un garaje o algo así, para la cocina. Cada espacio tiene su color, siguiendo pues el mismo referente, pues el mismo círculo y todo, pero para que la gente como que cuando se meten a mi Instagram y quieren ver las cocinas, cliquean en el loguito de la cocina y se ven las cocinas que he hecho. Súper armonioso y súper estético cómo muestras tus trabajos a través de Instagram. Y quiero saber cómo fue entonces ese primer cliente. Tú dices que practicaste tu servicio un mes y medio, y luego comenzaste a cobrar tu servicio como interior planner. ¿Y cómo fue ese salto, ¿no? De decir, ok, ya tengo suficiente confianza, ya sé cómo se hace esto, ya tengo ganas de comenzar a cobrar por mi servicio, y en poco un mes dijiste, ok, voy a comenzar a cobrar. ¿Cómo fue ese salto? Mira, el salto fue, yo estoy en un grupo en Facebook que Sí. me ayuda un montón, siempre en todos mis Bien. negocios, se llama Wikimujeres. Inicialmente Wikimujeres yo empecé vistiendo Wikimujeres en Colombia, y hay como una parte del grupo que es Página allí en Miami, sí. Miami. Sí. Y me metí en Wikis Miami, y cuando ya yo Ujú. sentí que tenía suficientes fotos para mostrar, suficientes cosas, puse un par de fotos y lo puse en las wikis. Y mis primeras clientas fueron de las wikis. Claro, Buenísimo. Bueno. al principio pues uno no sabe mucho, no sabe cómo cobrar, no sabe si es mucho, si es poquito, si me voy a demorar mucho, o si le digo tantas horas y resultó que me demore más. Y yo soy como mala para cobrar, me da un poquito de pena con la gente. Entonces, para mí eso fue al principio como lo más difícil de poder descubrir cómo lo... Ok. Pero así fue ¿Cómo como... fue? Perfecto. Y ahí comenzaste te animaste, comenzaste a cobrar. ¿Y cómo fue el acompañamiento de TIP también? Cuéntanos. Luego de hacer la certificación y en ese momento, en ese mes que estuviste ofreciendo el trabajo, y ¿cómo fue ese acompañamiento? Súper importante, me ha ayudado un montón. Clau, la verdad o sea, ella vive pendiente todo el tiempo, cada vez que uno le pregunta cualquier cosa, ha estado súper pendiente. Eh, Presentamos, perdón, a Claudia. Claudia es parte del equipo de TIP es Things in Place, compañía establecida de los Estados Unidos, y Claudia es la directora de nuestra área de consejería, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que no se trata de que las mujeres se certifiquen, ¿no? Sino que poder acompañarlas en este proceso, ¿no? De ir creciendo en sus negocios y no largarlas y dejarlas solas. Y bueno, Claudia es una pata fundamental de aquí, y bueno, por lo que dices, te ha acompañado en todo este proceso. Son ver las entrevistas que tú les has hecho a otras interior planners también me guió también en cómo cobrar, cuánto está bien, cuánto es demasiado, cuánto está muy poquito, porque la verdad es un trabajo muy físico y muy demandante, y pues no es, o sea, tampoco la idea es regalar el trabajo, o No, sea, claro que no. que uno se sienta bien y que el cliente se sienta cómodo pagando lo que tú le estás cobrando, sobre todo Sí. cuando acaba y ven el resultado, dicen, wow, y se dan cuenta todo el trabajo que lleva, de verdad, como que dicen, vale la pena totalmente. Seguro, podemos decir, porque bueno, quien va al Instagram de Tip y puede ver entrevistas pasadas de mujeres dentro de interior planners dentro de los Estados Unidos, de Texas, de Miami, de Florida,
de Nueva York, ¿no? Todas más o menos van cobrando lo mismo. ¿Tú puedes decirnos, Tatiana, cuánto estás cobrando, Sí. digámoslo, en horas, ¿no? El servicio hoy con tus pocos 6 meses de certificada? Yo estoy cobrando $40 la hora, Muy eh, bien. pero si es un servicio grande, o sea, Ujú. si es yo, digamos, como una mudanza o un servicio en el que sé que me voy a demorar más de un día, les doy Ujú. una tarifa diferente que es de $35 la hora. Perfecto. Me- Haces como una especie de promoción. sí, sí, porque hay veces, digamos, si es sacar un trasteo o ahora justamente estoy haciendo una casa que son 4 espacios diferentes los que tengo que arreglar, pues en ese momento se da una tarifa especial, pues porque sé que voy a estar muchos días trabajando en un solo espacio. Entonces, pues para que la persona así se sienta bien pues les doy un Y precio. sea más, perfecto. Para que sea más atractivo el servicio, Tatiana cobra $40 la hora y si está más de un día dentro de un hogar, ¿no? Con un cliente, busca la forma de también hacer una promoción para que sea más accesible para el cliente, lo cual está buenísimo. Y Tatiana, cuéntame una cosa, ¿cuántos clientes podemos decir que tienes por semana? ¿Cómo podemos decir? Eh, Porque sé que estás trabajando full time como interior planner, quisiera conocer ese número. Obviamente todavía no estoy en el punto en que tengo trabajo todos los días, porque Sí. como tú nos dijiste en el curso, pues uno no aguanta todos los días tener un trabajo, uno está muy cansado después de hacer un... pero Es sí, una demanda física importante, ¿no? Para algunas mujeres es más fácil, para otras mujeres tal vez cuesta más, sí, pero bueno, eh, pero se logra. tengo clientes todas las semanas, o sea, he logrado tener trabajo todas las semanas. Lo que te digo, hay semanas que en una casa puedo estar 2 días, hay semanas en que hay veces que es un solo día y está bien, 8 horas de trabajo. Nunca me he demorado menos de 8 horas en una casa, nunca, nunca. O sea, yo digo entre 6 y 8, pero la verdad, 6 no lo logro. Y Una jornada de 8 horas, sí. sí, y si es un proyecto grande, digamos una bodega, que es trabajo físico y que yo sé que va a ser más desgastante, voy con otra persona porque Perfecto. no lo puedo hacer yo sola. Perfecto. Un cliente o 2 clientes por semana, todas las semanas clientes, eso es un éxito total, Tatiana. Quiero aprovechar para felicitarte, es un gran éxito y podemos decir que comenzaste a tener clientes y tal vez ellos te recomendaron, así fue ese... Total, creo que esa es la mejor publicidad. herramienta. Sí. Sí, total, o sea, mira, me fue súper bien, ve, llámala. Eh, he contactado influencers en Instagram, Ok. y a unas especialmente que son colombianas que viven aquí, a ellas también les hice un intercambio. Te ayudo, te arreglo el closet y sácame en En tus Instagram. en Sí. Instagram. De ahí me han salido muchos seguidores y me han salido clientes también de ahí. Creo que esa es una súper herramienta. Y trato de sacar promociones. No sé, es la temporada de arreglar el garaje, 1 hora de trabajo gratis. Eh, Voy a encuentros de mujeres aquí en Estados Unidos, se usa mucho que hay grupos de mujeres emprendedoras que se encuentran, doy bonos, entonces si me llamas te doy un bono por tanta plata o por 1 hora de trabajo gratis o 2 horas de trabajo gratis, y así la gente va llamando y eso es lo que más me ha servido de todo. Excelente, excelente, Tatiana. O sea, podemos decir que es la confianza de tus clientes que recomiendan tu servicio, son la contratación de influencers o un intercambio de servicio por exposición en redes sociales de influencers.
grupos de mujeres que se van nucleando, ¿no? Y tú ofreces tus servicios, son excelentes estrategias de marketing y bueno, están funcionando, te funcionaron a ti. La verdad que otra vez, repito, clientes todas las semanas en tan solo 6 meses, eso es súper exitoso, por lo cual nuevamente te felicito. ¿Y de dónde son tus clientes? ¿De qué áreas son tus clientes? ¿Por dónde mueves, digamos, tu servicio? He tenido en muchas partes, lo que te digo, yo estoy en Weston, he tenido clientes en Boca Ratón, he tenido clientes en Miami, muchísimos. Aquí en Weston también he tenido clientes en Aventura, Fort Lauderdale también he tenido varios clientes allá. Y yo diría que mayormente, sobre todo acá en Estados Unidos, es gente que no tiene tiempo para arreglar. Perfecto. Pasa muchísimo eso, o sea, aquí no es como en nuestros países, que en nuestros países pues uno tiene mucha más ayuda para que le ayuden a uno a arreglar, a doblar la ropa, a dejarle todo más arreglado. Acá no pasa, entonces aquí es mucho más fácil que la gente tenga sus espacios desordenados, la gente no tiene tiempo para llegar cansada del trabajo, además de todo me tengo que poner a planchar y a guardar o a arreglar la nevera o a arreglar la cocina, entonces... no tiene tiempo y contrata el servicio y encuentra un interior planner en Miami y ella puede ser Tatiana y podemos decir que el perfil de tus clientes son mujeres, hombres, mujeres que trabajan mucho, que tienen niños. ¿Se puede determinar un perfil o no? Mayormente son mujeres, he tenido hombres, pero mayormente yo diría que son mujeres casadas la mayoría y que son trabajadoras y no saben por dónde empezar y Okay. tienen lleno de cosas y no saben cómo salir de las cosas. Eh, es que yo me pongo todo y además a este país, como sabes, pues es el país del consumo. Es muy fácil que la gente compre muchas cosas aquí porque entras a una tienda y, pero ¿cómo no me la voy a comprar si cuesta $5? O sea, entonces la gente se va llenando de un montón de cosas y luego no sabe qué hacer con las cosas. Totalmente, totalmente. Y cuando tú les dices, ¿les cuesta o les cuesta descartar o les es fácil? ¿Cómo es esa etapa? Yo siento que una vez la persona empieza, como que el principio es muy difícil, pero como que cuando empiezan a darse cuenta que sí, y cuando haces ciertas preguntas eh, que tienen lógica, ellos mismos dicen, digamos, hay una pregunta, me ha parecido muy cómico que la gente me dice, ay, pero me lo regaló fulanita tal. ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Cómo lo vas a sacar? Y yo, ok, tú ves a fulanita de tal todos los días, ¿cómo, hace cuánto no ves a fulanita de tal? No, hace como un año. Pues me acabas de contestar, o sea, pero es que me da pena, pero si ella no sabe que tú lo votaste o lo donaste o las cosas, mira, mi mamá siempre me decía una frase y ahora vengo a darme cuenta de verdad de lo importante que es la frase y es que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Totalmente. Y si tú tienes algo que está en buen estado, que alguien más lo puede usar y puedes sacarle provecho a eso, ¿para qué lo vas a dejar guardado si nunca lo vas a usar, nunca te lo vas a poner o cualquier elemento que no uses? Entonces como que la gente va entendiendo y se siente más liviana y definitivamente salen de las cosas y cuando la gente sale de las cosas, tú sientes la diferencia en las personas. Seguro, y por eso recomiendan tu servicio porque se sienten más livianas, como tú dices, y mismo en la certificación de Train Interior Planner hay preguntas guía, ¿no? Que me han ayudado a mí en estos 15 años de servicio como Interior Planner, que yo les recomiendo hacer con clientes. Estoy segura que esas preguntas te han ayudado a la hora de manejar ¿no? Este tema con clientes. Y Tatiana, quiero saber, me parece que no tienes problema con hablar en inglés.
No, Porque eso muchas veces es una traba para las interior planners que viven en los Estados Unidos y que no tienen un inglés fluido. ¿Tus clientes son latinos? ¿Viven allí? ¿Cómo son tus clientes? la mayoría que he tenido son latinos, por lo que yo me Ok, muevo a Red Latina. He tenido sí, ahora dos clientes americanos. ok. Eh, una de ellas era súper acumuladora. Tomé el módulo de acumuladores. El Eh, seminario de acumulación, sí. acumuladores que me ayudó un montón. Qué bueno. Eh, y a ella pues le ayudé un montón. Pero sí, de todos mis clientes, solamente dos han sido americanos. Buenísimo. Entonces, para quien vive en los Estados Unidos y piensa que los latinos no necesitan el servicio, no es así. Hay un montón de familias desordenadas que necesitan ayuda, así que el inglés no sea un impedimento, ¿no? Porque muchas veces nos vamos poniendo trabas para no arriesgarnos a esto No, que nos gusta y que nos apasiona. Tatiana, ¿cuáles son los espacios que más has ordenado en tu área? closets y cocina. Ok. Closets y cocinas son los espacios que más piden ayuda en el servicio. Sí, sobre todo Tatiana, mujeres. sobre, sobre todo, perfecto, sobre todo en las mujeres. Sí. Tatiana, quiero contarles que esta entrevista va a quedar guardada en nuestro Instagram. Quiero ir finalizando para que la podamos guardar. Tatiana, ¿qué le dirías a esas mujeres bueno, que a diferencia de vos que dijiste, esto es para mí, qué le dirías a esas mujeres que todavía no se animan, que dan vueltas, que piensan, nadie va a contratar mi servicio, van a pensar que es muy cara mi hora de trabajo? ¿Qué motivación, cómo las puedes ayudar? Mira, yo creo que es tener una meta. Y lo que te digo, yo siempre he sido emprendedora y yo sé que da mucho miedo no tener el sueldo fijo, sino, ¿será que sí? ¿Será que no? Y si bien al principio es difícil, se logra. Y la constancia y el no darse por vencidos y seguir haciendo y seguir posteando y seguir buscando gente, al final te llega la recompensa. O sea, al final se ve tu trabajo y uno recoge lo que siembra. Entonces, si uno es constante y lo hace y te gusta y te apasiona, no tiene por qué no irte bien. O sea, pues es un trabajo, pero lo que yo te decía al principio, es un trabajo, o sea, yo no puedo creer que a mí me paguen por lo que más me gusta hacer, o sea, y lo que sin saber que podía hacerlo de una manera profesional. Entonces, yo Es, tener las ganas y ser constante. Exactamente, y es súper gratificante, ¿no? Trabajar de eso que nos guste, que nos paguen, como tú dices, por hacer eso que nos apasiona, que nos da felicidad, ¿no? Tatiana, muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero confirmar, ¿este es tu primer vivo? Sí, Bueno, muchísimas gracias por salir de tu área de confort, por acceder, estar aquí junto a mí para contarles a otras mujeres que sí se puede, como digo siempre, como bien tú dices, con paciencia, ¿no? Con constancia, agregaría yo con amor, porque sí, cuando uno le pone amor a este servicio es que empieza esta rueda de recomendaciones y que empieza esta rueda de clientes satisfechos que hablan bien de tu servicio, que hablan bien de tu persona, y como a ti te ha sucedido, ¿no? Que empieza esta rueda de clientes bueno, que recomiendan y así es como uno empieza a cobrar por el servicio. Quiero a, agradecerte por estar aquí. a ti, muchas gracias por todo, porque de verdad me cambiaron la vida. Ay, me alegro mucho escucharte. Ojalá que tu testimonio sirva de motivación. Estoy segura que sí, para otras mujeres que Ojalá. no se animan. Bueno, aquí Tatiana, certificada por TIP,
Train Interior Planner, que en escasos, podemos decir escasos 6 meses, ya cobra por su servicio, ya tiene clientes todas las semanas, por lo cual, bueno, desde aquí muchas felicitaciones por este servicio. Aquí está Tip para acompañarte durante este proceso de crecimiento, ¿no? Porque de aquí para arriba, Tatiana, aquí estamos para lo que necesites. Muchísimas gracias por estar aquí. Clau. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Pueden escribirnos por privado si tienen más preguntas. Te mando, Tatiana, un fuerte abrazo, un beso para todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Esta entrevista, si llegaron tarde, queda guardada en el Instagram TV de Tip, así que pueden verla por completo. Tatiana, un fuerte abrazo, que tengan un excelente día. Gracias. Bye. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias. Gracias. Sí, felicitaciones, Tatiana. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias. Fuerte abrazo. Que tengan un excelente día.